damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo, narraciones de cuentos extraordinarios y clásicos de la literatura universal para todos los oídos. La imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad. Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni siquiera quieren encontrarlo. ¿Cuánto tiempo es para siempre? A veces, solo un segundo. Charles Lytton Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, nace el 27 de enero de 1832, muere a causa de una neumonía el 14 de enero de 1898. Un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Muy controvertido por su vida personal, por todas las prácticas que realizaba, pero bueno, vamos a hablar más adelante, después de la narración del autor y su obra, de estas conjeturas y de todo este universo de este escritor. En esta ocasión nos convoca Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Esta narración, realizada por el señor Rafael Méndez Bernal para 101 clásicos de la literatura universal, que espero que sea de su total agrado. Un abrazo gigante para todas las personas que nos escuchan y por supuesto un enorme agradecimiento. Si es de su agrado, por favor no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Sin más preámbulo, vamos a empezar con esta narración de Alicia en el País de las Maravillas. Cierta tarde de verano, Alicia, recostada sobre la falda de su hermana mayor, estaba a punto de dormirse cuando vio pasar a su lado a un conejo blanco. Y aquella aparición, que por sí misma no constituía ninguna sorpresa para la niña, en esta ocasión la llenó de interés, pues el conejo aquel, sin darse cuenta aparente de la presencia de Alicia, sacó un reloj de bolsillo de su chaleco y dijo: «Dios mío, voy a llegar muy tarde». Entonces la niña, sin mayores detenimientos, se levantó para seguirlo y se adentró en una estrecha cuevita que desembocó en un profundo túnel, dentro del cual resbaló y resbaló hasta caer, sin daño alguno, sobre un montón de hojas. Alicia, siempre tras las huellas del conejo blanco, apuró el paso y se encontró en el centro de un gran pasillo iluminado, al lado y lado, con varias puertas cerradas de tamaño normal y una muy pequeñita, que inmediatamente atrajo su atención. Se dio también cuenta de la presencia de una mesita de centro sobre la cual se encontraba una pequeña llave, y tras varios intentos fallidos, descubrió que con ella podría abrir la puertecilla. Pero a pesar de que la cerradura cedía a sus intentos, el dintel era tan pequeño que la niña tuvo que renunciar a pasar. Así, tras dejar de nuevo la llave en su lugar, reparó en la presencia de una botellita de la cual pendía un pequeño letrero que decía: «Bébeme». Ni corta ni perezosa, apuró casi toda la totalidad de su contenido, y efectivamente, sin explicación alguna y sin que Alicia pareciera afectada en lo más mínimo, su tamaño comenzó a disminuir hasta el punto de que hubiera pasado por la pequeña ranura. Pero como había dejado la llave sobre la mesita de aquella puerta, comenzó a disminuir hasta el punto de que hubiera pasado por la pequeña puerta. Pero como había dejado la llave sobre la mesita y aquella fuera entonces demasiado grande para su tamaño, la niña no encontró otro remedio que echarse a llorar. En ese inútil oficio se hallaba cuando observó una pequeña caja debajo de la mesa, en donde se leía el siguiente letrero: «Cómeme». Y Alicia comió. Inmediatamente comenzó a crecer de tal forma que pronto alcanzó la inmensísima mesa de centro, y más pronto aún la dejó, pues había crecido tanto que ahora miraba las cosas como desde una montaña. Pudo así tomar la llavecita, pero ni siquiera consiguió asomarse a la puertecilla que daba al jardín. Lloró y lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Entonces apareció de nuevo el conejo, quien, muy emperifollado y luciendo unos guantes de cabritilla en una mano y un abanico en la otra, seguía lamentando su tardanza. Alicia lo llamó, pero el elegante conejo, tan pronto se dio cuenta de la presencia de Alicia y escuchó sus palabras, soltó los guantes y el abanico y salió corriendo con todas las fuerzas de sus piernas.
Visiblemente enojada, Alicia se refrescó con el abanico abandonado por el conejo y pronto su tamaño comenzó drásticamente a decrecer, que casi a punto de desaparecer, resbaló y cayó al lago que sus propias lágrimas de gigante habían formado. Allí se encontró con un ratoncillo y con otros animalitos y pájaros con los cuales entró en conversación. Sin embargo, sus indiscretas palabras le granjearon de nuevo a la soledad, y por tercera vez Alicia se entregó a su llanto. Cuando el conejo blanco, que otra vez pasaba por su camino, le ordenó, confundiéndola con una tal Ana María, a quien Alicia ni siquiera había oído nombrar, que fuera a su casa en busca de los guantes y el abanico, se dio cuenta Alicia de que aquel pasillo y la mesita habían desaparecido. Pero no le importó y corrió hasta encontrar la puerta de la casa del conejo. Entró y ya se disponía a salir cuando su estatura de nuevo comenzó a aumentar y rápidamente se encontró prisionera y sin fuerzas para moverse dentro de las estrechas paredes de la casa del conejo. De esta y otras aventuras salió bien librada la niña gracias a su buena suerte y a que logró siempre encontrarse con el personaje justo en el momento indicado. Entonces, luego que una oruga fumadora le indicara la manera de controlar su estatura, comiendo de una parte y otra de la carne de un gran hongo que allí se encontraba, Alicia pudo por fin pasar al hermoso jardín que desde la puertecilla aquella había entrevisto. Primero encontró un grupo de naipes dedicados a pintar velozmente un macizo de rosas blancas con pintura roja. A sus preguntas los naipes le contestaron que hacían tal cosa para evitar que el enojo de la reina de corazones, que si conociera la torpeza por ellos cometida, les cortaría la cabeza. Apareció de repente la tal reina, y después de averiguar sobre el nombre y la condición de la niña, se enojó tanto con la desfachatez de Alicia, que ordenó a sus soldados que le cortaran la cabeza. Esa era la orden que más le gustaba impartir a la reina, aunque nunca nadie hubiera sido decapitado. Alicia fue luego invitada a jugar una extraña partida de cricket y después se le asignó un lugar en medio del jurado que debía juzgar la conducta del caballero de Trébol en el feo asunto de unos pasteles robados a su majestad. Y estaba a punto de rendir su testimonio cuando notó con gran disgusto que, sin poder evitarlo, comenzaba de nuevo a crecer. Y su estatura pronto fue tan grande que la reina le exigió que abandonara la sala por el delito de medir más de 1 kilómetro de altura. Como Alicia protestara y los tachara a todos de ridículos naipes, la concurrencia en pleno se soliviantó, y mal le hubiera pasado a la niña si en ese momento no hubiera despertado recostada en el césped al lado de su hermana, quien la invitó a regresar a su casa para tomar la merienda. Fin. Lewis Carroll, después de escuchar esta narración, de este resumen, de este esbozo, de esta magnífica obra, podemos entender o nos insinúa su obsesión con el tiempo, con lo infinito, con lo relativo, con la memoria y con la imaginación. Lewis Carroll durante 26 años aproximadamente enseñó en Oxford. Después de su puesto de docente, permaneció en el campus universitario participando en diferentes actividades, ya que era como su recinto sagrado. Lewis Carroll era un hombre de mediana estatura, con cabello plateado y con unos ojos de azul intenso. Su mirada era benévola y comprensiva, según dicen sus contemporáneos, mucho más que la de un hombre corriente. Siempre decían que iba pulcramente vestido, que un poco excéntrico y se conducía siempre con un paso firme. Aunque hiciese muchísimo frío, nunca llevaba abrigo y tenía la costumbre de utilizar unos guantes de color gris y negros de algodón. A pesar de sus canas, no era fácil adivinar su edad, carecía por completo de arrugas y siempre daba la mano con un fuerte apretón. Le aquejaban unos dolores de rodilla, como una artritis que hacía que sus andares fueran un poco abruptos y tartamudeaba un poco. Llegaba a balbucear hasta el punto que fuera difícil comprenderlo. Era un hombre muy tímido
y este rasgo de pronto causó que su comunicación directa con sus semejantes o con los adultos específicamente fuera un poco difícil. El mundo de los mayores realmente nunca fue mucho de su agrado, por lo cual utilizó el recurso de la fotografía para convivir mucho entre menores y pues bueno, con la fotografía justamente alcanzó pronto la excelencia en este arte en la que él encontró una expresión de su personal filosofía, con la creencia de la divinidad, lo que él llamaba belleza, que para él significaba un estado de perfección moral, estética o física. Carroll trató de combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia edénica, donde el cuerpo humano y el contacto humano podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa. En su mediana edad, esta visión se transformó en la persecución de la belleza como un estado de gracia, un medio para recuperar la inocencia perdida. Esto junto con su pasión por el teatro que lo acompañó durante toda la vida. Por supuesto, esto habría de traerle muchos problemas con la moral victoriana y bueno, con la moral actual, incluso por algunos agentes de su propia familia. Varios académicos argumentan que Carroll debe ser comprendido en contexto y entre otras cosas que en el espacio y tiempo de la cultura victoriana. La aparición de niñas era visto como algo totalmente normal para la época que equivalía a un símbolo de inocencia. Entiendo que en estos tiempos esto puede generar algo de censura, sin embargo siempre voy tratando de proteger realmente la obra del autor más que su vida privada. No privarnos, de hecho, de estas magníficas obras por el relato o por el imaginario de su vida, que en el fondo todos son conjeturas. La fotografía también fue un medio útil para poder entrar a diferentes círculos sociales muy elevados y logró tener su propio estudio, hizo notables retratos de personajes ilustres de su época y cultivó también el paisaje y el estudio anatómico. Dodgson también escribió poesía y cuentos que envió a varias revistas, tuvo un éxito discreto y también su obra apareció en diferentes publicaciones en revistas de menor difusión de ámbito nacional. La mayor parte de estos escritos son humorísticos y en ocasiones satíricos, pero tenía un alto nivel de autoexigencia. Años antes de Alicia en el País de las Maravillas ya buscaba ideas de cuentos para niños que pudieran proporcionarle dinero. En 1856 publicó la obra con el seudónimo que lo haría famoso, el predecible poemilla romántico Solitude. Alicia en el País de las Maravillas, inicialmente llamado Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, fue su ópera prima y fue publicada finalmente en 1865. Gracias al éxito de esta magnífica obra, lo llevó a escribir una segunda parte llamada Alicia a través del espejo. También publicó con su verdadero nombre muchos artículos y libros de temas matemáticos, ya que en los últimos años de su vida no solo prestó atención a sus escritos literarios, sino también a temas específicamente matemáticos como paradojas. Entre esas analizó la paradoja de Aquiles y la tortuga y elaboró una propia. Entre otras especulaciones, también pues, se dice que este autor ha usado un poco de los analgésicos, que pues, naturalmente los usaba por sus artritis, sus dolores de rodilla. Sin embargo, en esta época los analgésicos tenían un poco de opio, en lo cual dicen que puede producir efectos psicotrópicos si es utilizado en dosis suficientemente grandes. Pese a ello, no existe evidencia alguna que pueda llevar a pensar que Dodgson abusara los narcóticos, ni que estos tuvieran alguna influencia en su trabajo. Por otro lado, algunos dicen que estas alucinaciones de su personaje Alicia hace referencia a estas sustancias psicodélicas. También estuvo en carrera o en proceso de convertirse en pastor. Sin embargo, esto no evitó que tuviera actuaciones y contara cuentos, ofreciera espectáculos de magia. Además, en su última etapa también llegó a predicar pese a no ostentar la condición de pastor. Aunque siempre se consideró a Lewis Carroll como un soñador inofensivo, hubo un autor que no vaciló en acusarlo de haber sido nada más y nada menos que Jack el Destripador. Naturalmente,
Hay muchos sospechosos, como en el caso de Francis Tumbley, pero bueno, estos son casos sin resolver que hacen parte de nuestra historia. Quizás jamás sabremos la verdad y quedará en nuestra imaginación. Cuéntenme ustedes qué opinan, cuéntenme ustedes qué les parece esta magnífica historia, qué los lleva a pensar. Hay quienes la aman, quienes la odian, pero bueno, ahí está esta maravillosa historia que espero que la disfruten también, que tengamos la oportunidad de leer esta obra completa y también aprovecharla en otras adaptaciones. Muchísimas gracias por escucharnos y felicidades.